Good day, dear teacher. My name is John Reyes. I have 36 years old. I am from Arauca City, but at the moment live in the Yopal City. I am married. I have a daughter of 2 years old. I work in the hospital. In addition, studying industrial engineer in the UNAD University. I no have pets in my house, no like in my house de pets. Continuando con nuestro ejercicio número 1 de proposiciones y tablas de verdad, yo he seleccionado el punto número C, que nos dan unas respuestas a contestar. Dice, a partir del argumento que haya seleccionado, deberá dar respuesta a los siguientes ítems. Escribir la proposición compuesta del lenguaje simbólico en un lenguaje natural. Tenemos la premisa P, que nos dice, la fotosíntesis es el proceso mediante el cual las plantas producen su propio alimento. La premisa Q dice, las plantas son los únicos seres vivos que producen su propio alimento, y nos dan la siguiente expresión simbólica. La negación de P, sí, solo sí, P y Q. Entonces nos dicen que la llevemos a un lenguaje natural. Nos quedaría, no es cierto, que sería esta negación, que la fotosíntesis no, que es esta que está acá en este paréntesis, es el proceso mediante el cual las plantas producen su propio alimento. Sí, solo sí, las plantas son los únicos seres vivos que producen su propio alimento, la premisa P, y esta expresión lógica, las plantas son los únicos seres que producen su propio alimento, que es la premisa Q. Ahora nos piden que genere a través de esta expresión simbólica y estas premisas generar una tabla manual a partir del lenguaje simbólico y determinar si su resultado es una tautología, contingencia o contradicción. Traemos nuestra expresión simbólica y yo ya tengo aquí mi tablita. Ustedes se preguntarán cómo hago para determinar cuántas filas debo agregar en este caso. Hay una fórmula que nos dice que para determinar cuántas filas debemos agregar es 2 elevado a la n, que el valor de n va a ser el número de premisas que se nos han dado. Entonces tenemos P y Q, son dos premisas, y entonces 2 elevado a las 2 nos da como resultado 4. Entonces hago mis 4 filas y dejo una quinta para colocar nuestra expresión simbólica, la cual ya tenemos aquí desglosada. Entonces, ¿cómo la lleno? Para la premisa P, nos dice la tabla de verdades que la mitad va a ser verdadera y la mitad va a ser falsa. Entonces tenemos 2 verdaderas, 2 falsas. Para llenar la premisa Q, nos dice que las 2 deben ser verdaderas y 2 deben ser falsas. Entonces, pero aquí tenemos que una es verdadera, una falsa, una verdadera y una falsa. A partir de esto vamos a desglosar o hallar el resultado de la negación de P, esta que está encerrada en este paréntesis. ¿Qué nos dicen los conectivos lógicos de las tablas de verdades? Que cuando hay una negación, entonces, o la proposición inicial es verdadera y hay una negación de esa proposición, entonces nos va a dar como resultado falso. Tenemos aquí el mismo resultado porque la proposición es verdadera. Y aquí, como el resultado o la proposición es falso, su resultado o la negación de esa falsedad nos va a ser verdadera. Ahora vamos a hallar el resultado de la negación de P. Cuando tenemos dos negaciones, entonces acá nos da
P es verdadera, la premisa P es verdadera, entonces tenemos que su resultado va a ser verdadera. Esta siempre va a ser igual a su primera proposición, a su primer resultado de esa. Como aquí es verdadera, entonces nos va a dar que es verdadera. Igualmente aquí se nos repite verdadera, verdadera, falso, 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 porque estamos negando dos veces la proposición. Entonces vamos a hallar ahora o a despejar esta fórmula que está aquí en este paréntesis, que es P y Q. Esta expresión I, que es una conjunción, nos da o nos dice que para que su resultado sea verdadera, ambas deben ser verdaderas, pero que si hay una proposición que es falsa, al menos una de ellas es falsa, nuestro resultado va a ser falso. Tenemos entonces que P, en este caso, es verdadera y Q es verdadera. Nuestro resultado va a ser verdadero. Para el siguiente ejemplo, la siguiente fila, P es verdadero y Q es falso. Entonces, según la regla de la conjunción, dice que si al menos una es falso, nuestro resultado va a ser falso. Igualmente, en este ejemplo, tenemos P falso, Q verdadero, nuestro resultado es falso. Y aquí, como ambas son falsas, nuestro resultado va a ser falso, porque al menos una debe ser falsa. Ahora vamos a llevarlo a nuestra expresión compuesta, ya la que se nos dio. Ya tenemos el valor de la negación de P, que en este caso es verdadera, y tenemos el resultado de P y Q, que en este caso es verdadera. Y aquí nos aparece un conectivo lógico que es un bicondicional. Ese bicondicional es sí, solo sí. Entonces tenemos que la negación de P es falso, sí, solo sí, P y Q es verdadero. Nuestro resultado nos va a dar falso. Esta expresión simbólica o ese conectivo lógico, ¿cuál es su resultado o su condición para que nos dé acá verdadero? Dice que ambas deben ser verdaderas o ambas deben ser falsas, pero que si una de ellas es falsa, nuestro resultado va a ser falso. Entonces tenemos que la negación de P es verdadera y P y Q es verdadera, entonces nuestro resultado va a ser verdadero. La negación de P es verdadera, pero aquí dice solo si P y Q es falso, entonces nos queda falso. Tenemos acá la negación de P es falso, si, solo si P y Q es falso, entonces nuestro resultado va a ser verdadero. Igualmente para nuestro último ejemplo. A partir de esa tabla manual que hicimos, vamos ahora sí a contestar si es una tautología, una contingencia o una contradicción. Como tenemos que aquí 3 son verdaderas y una falsa, nuestro resultado es que estamos hablando de una tabla de contingencia. ¿Por qué de contingencia? Porque aquí hay una que es diferente a las demás. Y al ver una diferente a las demás, o los resultados, a ver un resultado diferente a los demás, nuestra tabla es una contingencia. Ahora nos dicen que llevemos nuestra expresión simbólica a un simulador de tablas de verdad que lo encontramos en la red o en internet. Vamos a llevar nuestra tabla, yo ya la tengo acá, pero vamos a llevarla nuestra expresión al simulador de tablas. Yo tengo acá, vamos a pegar nuestra expresión, damos calcular, perdón, me quedó acá un corchete, damos calcular,
Y aquí tenemos nuestro resultado, que es la tablita que ya tenemos allá. La negación de P, sí, solo sí, P y Q. Y Q, P y Q. Entonces dice que es verdadero, falso, verdadero, verdadero. La comparamos con nuestra tabla manual. Dice que es verdadero, falso, verdadero, verdadero. Esto nos quiere decir que nuestra tabla manual nos quedó bien realizada. Entonces, esa es la forma de realizar las tablas de verdad a partir de las expresiones que se nos han dado, las premisas que se nos han dado y la expresión simbólica que nos pide que sea hallada. Entonces, muchas gracias y nos vemos en otra oportunidad.